This call is now being recorded. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta clase de Estado, Poder y Medios, la primera clase asincrónica que tenemos previsto con el programa 2021. Hoy, nos encontramos con dos de nuestras adscriptas estudiantiles, con Anita Cruz y Mercedes Pérez Casali, quienes ya las conocen porque están acompañando en la cátedra y hoy también van a tener una intervención durante la clase. Hoy en esta clase nos toca trabajar a uno de los autores que se encuentra dentro de del material bibliográfico obligatorio. Nos referimos específicamente al texto de Denise de Moraes y voy a hacer la presentación de pantalla en este momento para poder arrancar. Cualquier cosa, si no se ve, me avisan, chicas, ustedes que están. Bien, la clase de hoy, el tema de hoy es sistema mediático y poder y corresponde a la unidad introductoria de la cátedra, es decir, que viene a continuación del tema de Estado y de poder que vinieron trabajando en las clases en vivo con el profesor Gerardo, ¿sí? Hoy, como les decía recién, vamos a trabajar con el texto de Denise de Moraes, Sistema mediático y poder, que está publicado en el libro Medios, Poder y Contrapoder, de la concentración monopólica a la democratización de la información. Denise de Moraes es doctor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal de Río de Janeiro, es profesor del Departamento de Estudios Culturales y Medios de la Universidad Federal Fluminense, y este texto se encuentra en uno de los libros más importantes sobre poder mediático, ¿no? Entonces, los invitamos a leer también este texto y poder acompañar la explicación del mismo. Por un lado, al inicio lo que va a hacer Denise de Moraes es hablar de la configuración actual del sistema mediático. Para eso, él utiliza la metáfora del árbol, ¿no? Para poner en discusión la configuración actual del sistema mediático en América Latina. Así, lo que él plantea es que cada una de las ramas del árbol se refugian los sectores de información y entretenimiento, y cada rama se une a otras por intermedio de un hilo conductor invisible que entrelaza y lubrica a las demás, en un circuito común de elaboración, irradiación y comercialización de contenidos, productos y servicios. En definitiva, lo que va a plantear este autor es que el árbol pertenece a un reducido número de corporaciones que se encargan de fabricar datos, sonidos e imágenes en búsqueda del lucro a escala global. Lo que va a plantear es que cada uno de estos árboles, si lo planteamos de esa forma, está vinculado a grupos mediáticos, empresariales, que no solamente se encargan del campo de la comunicación, ¿no? Porque hoy también estas corporaciones están inmiscuidas en otros negocios, como los negocios inmobiliarios, otro tipo de formas de economía, ¿no? No necesariamente la comunicación. La comunicación es una más de ella. Por eso el autor habla de un árbol como para poder imaginarse y tratar de entender a qué se refiere con esta idea del poder mediático. Estas corporaciones se establecen gracias a la potencia planetarizada de sus canales, plataformas, soportes de comunicación digital que se interconectan en tiempo real y con velocidad inaudita. Pueblos, sociedades, economías y cultura, ¿no? Entonces, ustedes fíjense en que esto tiene que ver con la idea de poderse conectar, o es como la excusa, ¿no?, de poderse conectar entre todos y entre todas en un sistema global mucho más amplio. De ahí viene la fundamentación de por qué estas corporaciones existen y por qué se unen con otras organizaciones, con otras empresas para tener más poder. Esta idea del poder, lo que plantea el autor es que es un poder desmaterializado, es invasible, es libre de resistencias físicas y territoriales, expandiendo de alguna forma sus tentáculos, ¿no? Entonces acá lo que él plantea otra metáfora es para entender las distintas ramas que tiene este poder y hasta dónde, y es parte de las preguntas que él se hace, ¿no? Hasta dónde llegan este poder mediático. Es decir, él piensa qué pasa más allá de los medios tradicionales, es decir, de la radio, de la televisión, que
que estamos como más acostumbrados, y pensar los límites de la inserción y el auge de Internet en estos últimos años y sobre todo en el ámbito de la pandemia con nuevos dispositivos, ¿no? Entonces, al parecer, o un poco lo que él plantea es que todo depende de lo que vemos, oímos, leemos en el sistema mediático para ser socialmente reconocido, vivido, asimilado, negado o incluso olvidado, ¿no? Es decir, todo lo que no está en agenda es como si no existiera. Es una pregunta también, ¿no? La podemos pensar como una pregunta para poder reflexionar acerca del rol de los medios de comunicación en la actualidad. Lo que va a hacer este autor es plantear diferentes características de este sistema mediático. Nosotros vamos a tratar de ejemplificarlas para que ustedes las puedan comprender mejor. La primera característica que habla el autor refiere a que los medios tienen la capacidad de fijar sentidos e ideologías, formar opiniones y trazar líneas predominantes del imaginario social. De esta manera, ejerce un poder incisivo, penetrante y permanente en todas las ramas de la vida social, aunque escape a la percepción de amplios sectores de la población acostumbrados a incorporarlo, ¿no? Sobre todo pensando en la televisión y su vínculo en la cotidianeidad. Así el sistema mediático selecciona lo que debe ser visto, lo que debe ser leído, lo que debe ser oído por el conjunto de ciudadanos y selecciona a los intelectuales mediáticos. Esta idea de los intelectuales mediáticos refiere a las personas que están, entre comillas digo, autorizadas a hablar de ciertos temas, ¿no? Es como, bueno, se habla de un tema, esta es la persona que puede hablar. Y son, esas elecciones no necesariamente tienen que ver con trayectorias profesionales, ¿no? Sino que tienen que ver muchas veces por intereses, que son intereses políticos, que son intereses económicos. Bien, vamos al primer ejemplo, chicas. Sí, el primer ejemplo de justo lo que hablaba María, en diciembre de 2020 el diario El Clarín publicó Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus, que no termina de convencer ni en Rusia. Esta noticia se desarrolla justo semanas antes que lleguen las primeras dosis a la Argentina, haciendo hincapié que es una vacuna nueva, que no se sabe la efectividad, y aseguran que no hay confianza ni siquiera en el país donde se las produjo. La intención del medio claramente era generar una campaña de desaliento y desconfianza contra las vacunas, especialmente contra la producida en Rusia, que fueron parte de la primera negociación que realizó el gobierno argentino. Es lo que dice de Moraes cuando plantea que el sistema mediático elabora y difunde contenidos en la que imponen reglas propias, incluso de naturaleza deontológica, para colocarse por encima de las instituciones y hasta de los poderes representativos electos por voto popular. Lo mismo sucede con el ejemplo del diario La Nación, que la denomina la vacuna trucha, y la entrevista de perfil al periodista Nicolás Uñasqui, quien hace alusión que se va a instalar una base de captación de datos como tiene China en la Argentina. Bien, muchas gracias, Mercedes. La segunda característica que va a plantear el autor tiene que ver con que el sistema mediático se maneja con desenvoltura en la apropiación de diferentes léxicos. Es decir, léxicos son las formas de hablar, los lenguajes utilizados para intentar colocar dentro de sí todos los léxicos al servicio de sus objetivos particulares. Insisto, cuando hablamos de estos objetivos tienen que ver con los objetivos y los intereses de los grandes medios, ¿no? Un medio de comunicación, esto es un tema que seguramente ustedes ya lo trabajaron en primer año, en las cátedras de introducción a la historia de la comunicación, en las cátedras de prensa y periodismo, donde se habla de los medios de comunicación como actores políticos, ¿no? Entonces, piensen que estas características van circulando alrededor de ese medio como actor político. Bueno, vamos a un ejemplo. Bien, bueno, un ejemplo claro de esto es la famosa frase de la pesada herencia, haciendo referencia a cómo se refería el expresidente Mauricio Macri y sus funcionarios a las políticas y decisiones llevadas a cabo por el anterior gobierno kirchnerista. Entonces el sistema mediático se apropió de esta frase y la retomó en entrevistas, en editoriales, en comentarios al aire, entre otras cosas. Podemos ver algunos ejemplos del diario El Clarín, donde se hace hincapié precisamente en esta idea de la herencia y su relación con la crisis económica.
Incluso en medios opositores también toman la frase, pero para desmentirla, bueno, en este caso desde la voz de Axel Kicillof, en ese momento uno de los referentes de la oposición al macrismo. Y de Moraes nos dice que los medios redefinen y toman posiciones de sentido y significados a partir de sus ópticas interpretativas. Muy bien. La tercera característica del sistema mediático refiere a que el sistema infunde y celebra la vida para el mercado, la supremacía de las seducciones consumistas, el individualismo y la competencia. En otras palabras, es el capitalismo. Un discurso que no hace más que realzar y profundizar la visión claramente autoritaria de que el mercado es la única esfera capaz de regular por sí misma la vida contemporánea, ¿no? Piensen ustedes que esto tiene que ver directamente con una forma del pensamiento social. Una de las próximas clases asincrónicas que va a dar el profesor Gerardo es sobre las matrices del pensamiento, donde justamente van a poder ver cómo se puede pensar desde la sociedad desde diferentes variables, ¿no? Desde el neoliberalismo, desde el socialismo y desde el conservadurismo. Y esas tres corrientes que nos va a proponer el profesor nos va a hacer pensar o por lo menos tratar de entender, ¿no?, cómo los diferentes medios piensan acerca de determinados temas. Vamos al ejemplo. Un claro ejemplo de esta característica fue la forma en que los medios difundieron la fusión entre Cablevisión y Telecom en 2018. Si bien fue una operación aprobada por el ENACOM y por el gobierno, esto posibilitó que nazca la mayor empresa del país, con activos por cerca de 11.000 millones de dólares. Así, el Grupo Clarín expande en sus negocios, y ya tenía el control sobre prensa gráfica, radio, TV y cable. Ahora también suma telefonía e internet. El objetivo es proveer de cuádruple play, la combinación de telefonía fija y móvil, más internet y TV, todo a cargo de un único prestador. A partir de esta fusión, el único gigante competirá con Telefónica de España y Claro de México, ambas con mayores ingresos que Cablevisión, Telecom. El 60% de Cablevisión está en manos de los principales accionistas de Clarín, Marcela y Felipe Noble Herrera, Héctor Mañeto, José Aranda y Lucio Pagliaro. Y el 40% restante pertenece a Fintech, un fondo que pertenece al millonario mexicano David Martínez, dueño a su vez del 40% de Telecom. Muy bien, y la cuarta característica es el control, refiere, ¿no?, al que el sistema mediático está comprometido con el control selectivo de la información, de la opinión y de las medidas de valor que circulan socialmente. Esto se manifiesta a partir de las formas de interdicción, de silenciamiento, de estigmatización de las ideas antagónicas y de la descontextualización intencional. Todo esto con el propósito de desviar a los lectores, a los telespectadores y oyentes de la comprensión de las circunstancias en las que suceden los hechos, ¿no? Tengan en cuenta que acá los medios hegemónicos lo que hacen es procuran reducir al mínimo el espacio de circulación de ideas alternativas y opositoras. La meta es vaciar análisis críticos y expresiones en disenso, evitando roces entre las interpretaciones de los hechos y su entendimiento por parte de los individuos y los grupos sociales. Es muy interesante porque acá se vincula esto que hablaba el profe el otro día acerca del poder simbólico, ¿no? El poder mediático, el poder ideológico, tiene que ver con eso y vamos al ejemplo. Bien, bueno, un ejemplo claro de esto se dio el año pasado, cuando apenas inició la pandemia, los principales medios nacionales no dieron a conocer la situación que ocurría en la Villa 31 en Capital Federal. Las organizaciones populares que hacen base allí denunciaron no tener agua, un recurso muy básico para vivir y aún más importante en tiempos de pandemia. Pedían asistencia ya que habían dado positivo varios casos de COVID. Al principio eran 3, pero a los 3 días más o menos superaban los 80 casos positivos. Y la gente que vivía allí no tenía forma de aislarse y tomar las medidas necesarias. Entonces denunciaron a AISA, la empresa prestataria de servicios de agua, y al jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, por medios alternativos, hasta que, bueno, algunos medios como Página 12 o el conocido periodista Víctor Hugo Morales tomó la noticia para contarla en el canal C5N, que sabemos que es opositor al macrismo.
macrismo. Si la movida que tuvieron que hacer, esa noticia no se habría difundido, y eso que el principal y único tema en agenda en ese momento era el coronavirus. Entonces nos preguntamos por qué no salen a la luz estas problemáticas, y por qué no es una situación de ahora, sino una situación de desigualdad duradera, preexistente, donde se evidencian las condiciones precarias en las que viven miles de personas desde hace años, y donde la situación de aislamiento y en esas condiciones se volvía imposible. Por supuesto que los funcionarios políticos son los principales afectados en ese reclamo, y por eso los medios también demoran, e incluso algunos omiten la difusión. Bien. ¿Se escucha? Sí, Mari. Bien, ahora es que me sale como que si no se escuchara, perdón. Sí, se escucha. ¿Ahora sí? Bueno, bien, entonces estas 4 características que fuimos nombrando con sus respectivos ejemplos dan cuenta de cómo se va constituyendo el sistema mediático y cómo de alguna forma va teniendo diferentes características que siempre van a estar atravesadas por el poder, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces que el sistema mediático está atravesado y vinculado directamente con lo que es la cultura tecnológica. De Moraes va a denominar a la cultura tecnológica como el conjunto de comportamientos, hábitos, relaciones, desempeño y posiciones resultantes de la utilización de las tecnologías. Aquí la tecnología es un actor muy importante porque incluye técnicas con conocimientos científicos, valores y formas de organización de la sociedad. Los ejes transversales de este sistema van a ser la digitalización, la virtualización, la mercantilización simbólica, la internacionalización de los negocios. Fíjense que en los 4 ejes la tecnología es central para que se logre concretar los objetivos del sistema, ¿no? Estos son puntos que tienen en común todos los grupos mediáticos o la gran mayoría. Por este lado podemos decir que la digitalización, que fue sobre todo, si lo pensamos en términos históricos, durante el último tiempo, desde el inicio de la pandemia, la digitalización favoreció la multiplicación de bienes y servicios de entretenimiento, atrajo players internacionales para operaciones en todos los continentes, intensificó transmisiones y flujos en tiempo real, instituyó otras formas de expresión, conexión, intercambio y sociabilidad, y agravó la concentración y la oligopolización de sectores complementarios. Y acá me quedo con esta última, porque nadie plantea, ¿no? O no se pone casi tanto en discusión qué pasa con las desventajas o los peligros que implica la digitalización y la virtualización, ¿no? Esta pandemia ha demostrado una gran desigualdad en ámbitos tecnológicos, que no era algo nuevo, sino también refiere a una desigualdad duradera, como mencionaba en el ejemplo anterior, ¿no? Son desigualdades que ya existen, que preexisten de periodos mucho anteriores a la pandemia, pero que en el fenómeno de la pandemia se han profundizado. Entonces, esto también nos hace pensar que toda la cuestión tecnológica, los avances de Internet, pero también todo lo que favorece alrededor de la concentración de medios, genera no tantos beneficios, sino también más que nada desventajas para lo que es la sociedad, ¿no? Denis de Moraes va a hablar de los megagrupos mediáticos, los va a denominar así, y va a tomar una definición de Raymond Williams, quien dice que se trata de un sistema central, efectivo, dominante y eficaz, apto para definir estrategias de largo alcance, viabilizar acciones y transmitir significados y valores que no son meramente abstractos, sino que son organizados y vividos. Esta idea del grupo mediático tiene que ver con esto que les decía hace rato, ¿no? Que no necesariamente son grupos que pertenecen a una sola rama económica, sino que también están vinculados con otros negocios. Acá podemos ver que la concentración de medios lo que va a generar son límites y agravantes. Es decir, en esta idea de las ventajas y de las desventajas vamos a encontrar lo positivo en cuanto a cuestiones vinculadas a lo que puede generar la unión de grupos mediáticos y aquellas características que no son tan positivas, digamos, que quizás para los empresarios no lo son, pero para la sociedad sí. Acá podemos ver
y es un poco lo que va a plantear de Moraes en el texto, una intersección entre el capital financiero y el capital mediático, ¿no? Fíjense en que nuevamente se unen estas dos ideas de lo ideológico y lo económico. Por un lado, tenemos la garantía de soporte financiero a la internacionalización de la industria de bienes simbólicos, es decir, que la concentración de medios va a permitir que haya un soporte financiero internacional, que eso no se lograría de otra forma. Hay un financiamiento bancario a compras, fusiones de infraestructura tecnológica, sobre todo teniendo en cuenta los avances de la tecnología y la importancia que tiene de siempre estar actualizado, comprar nuevos instrumentos tecnológicos, ¿no?, para los diferentes medios. Permite también sociedades y participaciones cruzadas que aseguren a los bancos participaciones accionarias y sociedades en proyectos de entretenimiento. Esto es súper tentador, si ustedes lo piensan desde la perspectiva financiera, porque los bancos se garantizan que va a seguir habiendo una línea de créditos, un ida y vuelta constante para desarrollar, en este caso, proyectos de entretenimiento. Y después va a haber una interferencia del trade financiero en acciones estratégicas de los conglomerados de comunicación. Fíjense que si bien son características en generales de las grandes empresas y de las concentraciones monopólicas, donde lo mediático, lo simbólico aparece, pero no como lo 100% importante, ¿no?, que debería ser lo importante. En realidad acá lo que se prioriza siempre son las cuestiones económicas, y muchas veces esa cuestión económica es priorizada a través de la excusa de la convergencia y de la actualización en tecnología, ¿no? Entonces, ahí como que el autor nos va a alertar para poder pensar hasta qué punto eso realmente es así. Y en cuanto a ventajas, lo que él dice es que, bueno, puede aumentar el poder de negociación comercial con proveedores, es decir, quizás puede ser más fácil que una empresa que tenga a su vez varias empresas, por eso son un monopolio, puedan negociar y conseguir mejores cuestiones para la industria nacional si tienen como una espalda más fuerte a ir solos a negociar a Estados Unidos, por ejemplo. Puede disminuir gastos seguramente porque las distintas operaciones se van a realizar en lugares puntuales compartidos, ¿no? También puede repartir las deudas, sumar activos, las ganancias son reinvertidas en actividades diversas, y además porque establece nuevos monopolios. Esas son las ventajas que va a plantear el autor, pero que también él no va a dejar de plantear esta discusión, porque en realidad lo que él dice es que estas ventajas, insisto, no son necesariamente para la sociedad, sino que son y siguen siendo ventajas para el grupo de empresarios. Los medios son actores políticos, son actores económicos, y cuando se juntan y se concentran, tienen funciones políticas y económicas aún más fuertes. Denis de Moraes da como una primera introducción para empezar a trabajar este tema, y también alerta, ¿no?, sobre qué pasa con las multiplataformas integrales, que son las plataformas digitales y el auge que hay alrededor de eso, sobre todo en este último tiempo. Y lo que él nos pone a pensar también es qué importante que es comprender la complejidad del sistema mediático, y debemos considerar por eso todos los ejes, ¿no? No solo la cuestión de la digitalización, sino también de cómo eso afecta e impacta a la sociedad. Finalmente, este tema se va a ver profundizado, ¿no?, en las unidades 4 y la unidad 6. La unidad 4 es justamente sobre concentración de medios, y la 6 sobre convergencia, y ahí vamos a poder indagar en otros autores que van a dar otras características acerca de la concentración monopólicas. Y para cerrar, bueno, ustedes pueden ver acá en la imagen varios de los grupos más importantes, si se quieren, o más conocidos de concentración mediática, como el Grupo Cisnero, Sony, Televisa, Grupo Clarín, el TV Globo, The New York Times, The Walt Disney Company y Time Warner. Este escenario lo que hace es profundizar las asimetrías entre los centros hegemónicos y las periferias, lo que realiza desajustes típicos del desarrollo excluyente y desigual que caracterizan el modo de producción capitalista, ¿no? Con esto cierra el autor cuando habla de concentración mediática. Entonces es importante no solo saber la definición de la rama, sino también poder entender las características y, por supuesto, esta idea de la concentración que lleva, ¿no?, a cuestiones agravantes muy complejas
pero que de alguna forma nos tienen que servir para seguir pensando esta temática del sistema de medios y la cuestión del poder, que es central en esta unidad introductoria y que después se va a ir profundizando y también va a ir de manera transversal en todos los textos que nos quedan por ver y en las demás unidades. Así que bueno, espero que esta explicación breve haya sido clara, esperamos sus dudas, sus consultas, recuerden que con las chicas estamos disponibles en los foros, en los espacios de mensaje, en los mails, y cualquier duda que tengan saben que se pueden comunicar con nosotros. Bueno, chicas, muchas gracias por intervenir y dar los ejemplos y bueno, nos encontramos en la próxima clase. Gracias, chao, suerte.